¿Estamos? Bien, Pablo, ¿cómo andás? Buen día, Gonzalo, ¿cómo andamos? Buen día a todos los que nos están mirando. Bien. Buenos días a todos los que Ya nos miran. estuvimos de prueba y había gente de Mendoza, de Empedrado, de Perú, en la prueba, cuando estábamos probando a ver si mejoramos un poco la imagen. Pero bueno, acá andamos. Exactamente. Bueno, ya estamos en la clase número 10, Pablo. Sí, yo pensé que no iba a llegar a la cama a esto y ya llegamos. Estamos en la clase número 10. Ya estamos en el 66% de lo que es el curso de ProHuerta. Hoy vamos a estar hablando de la... hay que conocerlos, hay que conocerlos. Es la importancia de conocerlos a los insectos, porque muchas veces cuando vemos insectos dentro de la huerta nos asustamos y ahí es donde hay que tenerlo presente. Para mí es algo que llevamos muy en la genética. Nosotros vemos algo que camina y lo queremos, queremos pasar por arriba, le queremos aplastar, todos los bichitos. Exactamente. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos los que están comenzando con el curso, a los que se están enganchando. Le pedimos de que compartan, que así podemos llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no es cierto? Le agradecemos muchísimo a todos los que miran, son mucha gente. Nuestros cursos acá en vivo eran como mucho estábamos festejando 20 y ahora estamos arriba de 10.000, ¿no? Es mucha gente la que nos mira. Sí, la verdad que sí, agradecemos mucho a todos los que nos siguen. Un saludo enorme a todos nuestros fans destacados. A todos los que aportan esa idea para ir mejorando, porque la verdad que esto es nuevo para todos, ¿no? Exacto. Y en el futuro le vamos a traer muy buenas noticias a todos los que nos están mirando. Estamos viendo de qué manera lo transformamos a este curso en algo mucho más novedoso, que les sirva a todos. Queremos llevarle mucho conocimiento, ¿no? Así que bueno... a todos los que nos están mirando, tenemos algunos saludos, ¿no? Hasta que comencemos. Tenemos gente de Mar Chiquita que nos están mirando, tenemos gente que nos mira desde Carlos Paz, la gente de Uruguay que siempre está conectado, un saludo grande a los que están del otro lado del charco, porque así es como se dice, ¿no? Hay gente que se levanta muy temprano, hay gente que está por más cerca de la cena. Te cuento un comentario que hicieron los otros días. Un comentario que decía, he encontrado calendarios de siembra para los que están en el hemisferio norte y para los que están en el hemisferio sur. Ahora, ¿qué calendario uso yo que vivo en el Ecuador? Me dijo. Ajá, Ángela. Mira vos. Y le contesté, mira, te soy sincero, no tengo idea, pero déjame que lo vamos a buscar y te vamos a responder. Ahora, fíjate vos, cómo... Esos comentarios, la verdad que a mí, por ejemplo, me llena de alegría, Pablo, porque saber que tanta gente nos mira... No, está bueno los desafíos, ¿no? Porque nos obligan justamente a los que nos gusta dar algo, que damos algo de clase, el desafío de dar clase es poder enseñar y cuando vienen con esas consultas que te sacan de tu comodidad, poder aprender y estar actualizados, ¿no? Claro, exactamente. Un saludo grande a la gente de Lima, Perú, que nos están mirando y hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que a todos los que aportamos, a todos los que estamos comprometidos con el medio ambiente, les mandamos un saludo enorme a todos los que trabajan en pos del medio ambiente, todas las direcciones, todos los ministerios, a todos los empleados y hasta inclusive las empresas que trabajan en pos del medio ambiente. Desde aquí les mandamos un saludo y un cariño enorme. Qué bueno pensar que con esto que nos pasó a nivel mundial, como un llamado de atención, como cuando bajamos un poco la actividad humana, porque somos los que más impactamos, cómo hicimos que muchos parámetros disminuyeran, ¿no? Porque el que lee en las páginas las instituciones científicas que decían bajó el ozono, se ve... Los animales caminando por las calles. Sí, Ahora, ¿esto qué significa? Fíjate vos que si lo traemos a la huerta, pasa exactamente lo mismo, Pablo. Si nosotros dejamos que actúe la naturaleza dentro de la huerta, también estamos contribuyendo al medio ambiente. Bueno, pero vamos a tener que ir arrancando. Hoy vamos a hablar de los insectos. Hoy vamos a hablar de insectos dentro de la huerta, ¿sí? Ahora, todo esto, por algo hoy es el Día del Medio Ambiente y por algo hoy estamos hablando de insectos dentro de la huerta. Ahora, ¿cómo nosotros aportamos a ese medio ambiente? Hasta podemos llegar a decir, bueno, ¿yo qué hago todo el ambiente?
como dicen algunas de las frases, de las actividades y de las actitudes individuales es donde nosotros hacemos el cambio hacia el mundo, ¿no? Y sin perder de vista lo que venimos hablando en todas las clases de mantener ese equilibrio, ¿no? Totalmente. Si mantenemos el equilibrio es como que el medio ambiente es. nos da mucho. Así que hoy, repito, hoy vamos a hablar sobre insectos en la huerta. Dale. A la pregunta que te hacía, ¿son todos malos? No son todos malos, no son todos malos. Por ahí, Pablo, te invito a hacer unas aclaraciones que quedaron pendientes de la clase pasada, la clase del miércoles. Sobre todo en una de las preguntas donde nosotros decíamos, ¿qué diferencia hay entre las plantas enemigas y las que nosotros cultivamos? O si había diferencia. O si había diferencia. La aclaración es que no existen diferencias, son plantas. ¿Se acuerda que nosotros decíamos que a veces una planta que la tomamos como una ornamental o una planta que la tomamos inclusive como medicinal o aromática, si la tenemos controlada o mantiene el equilibrio, es una planta benéfica o que nosotros la queremos? Ahora, cuando empieza a romper el equilibrio y empieza a ir en contra de lo que queremos lograr de la huerta, se empieza a ser invasiva y empieza a molestar. Que normalmente en todos los libros, inclusive se va a ver, está muy el concepto de maleza. Nosotros habíamos puesto como plantas enemigas como para romper, que no hay una planta mala o una planta buena, sino es ese equilibrio que nosotros tenemos que mantener en la huerta, que es algo que queremos lograr productos para cosechar, digamos, para nuestro beneficio. Un caso claro de eso es la chicoria. La chicoria es una planta que nosotros la cultivamos y la queremos desear dentro de la huerta, ¿no? Ahora, si nosotros no hacemos un mantenimiento, si nosotros no la cuidamos, la chicoria va a terminar siendo una planta invasiva dentro de la huerta. Si la dejás florecer y fructificar, pasa a ser casi incontrolable. Exactamente. Bueno, eso es lo que queríamos transmitirle a la gente. O sea, que si bien nosotros lo denominamos entre enemigas y amigas, pero sepamos de que cuando nosotros la consideramos, que era una de las preguntas, cuando nosotros las consideramos como una planta enemiga, cuando pasa el número de individuos, ya empieza a molestar, ¿no? Contábamos el caso que te pasó a vos con la malva. Exacto. La malva. Me dijiste de golpe, cuando te la regalé te dije, ojo que invade todo. Y vos me dijiste, no, la vamos a tener controlado. Te fuiste de vacaciones, cuando volviste tenía una huerta de malva. Totalmente. Así que bien, eso era como para aclarar un poquito algunas de las dudas que estaban surgiendo en función de... Hay otras que fuimos contestando, el tema si se degeneran las semillas, si no se degeneran, cosas así que le decíamos, nosotros trabajamos por lo menos en las huertas agroecológicas o orgánicas, trabajamos siempre con variedades, entonces la riqueza va a estar en conseguir frutos y semillas de ese cruzamiento natural y siempre seleccionando plantas, las plantas mejores. O sea, acá el que pone la mano en la selección de una mejor planta somos nosotros. Que elegimos una planta linda, buena, productiva, que deje su descendencia. ¿No? Pero eso... Hay una clase especial. Tenemos toda una clase que vamos a estar hablando de eso. No es la clase que viene, es la próxima. O sea, el próximo viernes nosotros vamos a estar hablando de cómo producimos, cómo reproducimos y cómo conservamos semillas. ¿Bien? Bien. Me preguntaste si todos son malos. No, Pablo, no todos los insectos son malos. Y aquí viene la importancia de conocerlos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algunos insectos que son los herbívoros, son aquellos que nosotros los nombramos como el segundo eslabón en nuestra cadena trófica, que son los primeros consumidores. ¿Bien? Bueno, de eso nosotros tenemos los herbívoros, que son aquellos que se van a alimentar de nuestras verduras, ¿sí? Y luego tenemos nosotros los que son benéficos, así lo llamamos, que son los carnívoros, son ese tercer eslabón de la cadena trófica, que vendría a ser como el segundo de los consumidores, como para que la gente diga, bueno, ¿y para qué dieron toda una clase de cadena trófica? Es porque aquí es donde nosotros hacemos el uso de la cadena trófica. Claro. ¿Bien? Y ¿te acordás del profesor que hablaba de conociendo las partes de los insectos? Sí. Vos sabías qué daño causaba y cómo se controlaba. Exactamente. Entonces, a ver, ¿qué es lo que debemos conocer nosotros de los insectos? Primero, debemos identificarlos, debemos conocerlos, ¿no es cierto? Debemos saber quién es un insecto
que a nosotros nos va a generar un perjuicio, que van a comer las verduras, y cuáles son los insectos que son benéficos. Eso es lo primero que debemos conocer. Segundo punto que debemos conocer, pero no hace falta que nosotros seamos entomólogos. No, seguro. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos conocer? Mínimamente cuál es el ciclo biológico de los insectos. Sí, porque hay muchos insectos que en su ciclo, en una parte del ciclo causan daño y en otras son muy lindos. Hermosos. Claro, como en el caso de, vamos a llamarle científicamente, como en el caso de los lepidópteros, donde nosotros vamos a llamarle acá, bien, donde nosotros por adultos lo vemos como las mariposas y son hermosas los colores que tienen, sí. ¿No es cierto? Hermosas. Pero en su estadio, donde son larvas, se comen todo. Se comen de todo. Todo, ¿no es cierto? todo, se comen todo. Se comen todo, bien. Entonces, por eso es importante conocer el ciclo. Tercer punto, que nosotros vamos a hacer mucho hincapié aquí en esta clase es conocer el aparato bucal de los insectos. Sí, porque gracias a ese aparato bucal generan el daño, inclusive nos puede dar algunas herramientas para saber cómo lo controlamos, ¿no? Exacto, exactamente. Bien, el insecto está dividido en tres partes, como para que nosotros entendamos un poquitito, ¿sí? Esto es, como yo siempre digo, dentro de las clases siempre queremos llevar un poquitito de cultura general, como para también entenderlo. ¿No me vas a tomar examen de esto? No, de esto no te voy a preguntar. Te va a preguntar, Esto no te voy a preguntar, creo que no. Bien, ¿cómo está constituido básicamente los insectos? Está constituido por la cabeza, el tórax y el abdomen. Bien, en la cabeza es donde tiene los ojos, tiene las antenas, tiene el aparato bucal. Eso todo está en la cabeza, ¿no? Así como nosotros, ahí tenemos los oídos, tenemos los ojos, la boca, la nariz. Prácticamente 4 de los sentidos vienen a partir de lo que está dentro de la cabeza, ¿no? Bien, luego, dentro del tórax, nosotros vamos a tener las patas y las alas. Bien, donde en el abdomen es lo que van a tener, bueno, todo lo que vendría a ser más que nada como el aparato digestivo. Su aparato digestivo, totalmente, ¿sí? Como para más o menos entenderlo. En líneas generales, todos los insectos están conformados de esa manera. Ahora, ¿sí? nosotros vamos a prestar atención a la cabeza, aquí, donde está el aparato bucal, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque es lo que hemos dicho, 4 de los 5 sentidos se interpretan en función de lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Inclusive te da hasta tips para los controles, ¿no? Porque si son insectos que tienen ojos grandes, tiene que ser que el sentido de la vista es la que utilizan. Exacto. Y hasta después nos puede dar hasta algunas trampas porque se guían por los colores. Eso, sí, exactamente. Y hoy vamos a estar hablando de los 2 tipos de insectos. Control lo vamos a estar hablando el miércoles. ¿Sí? El miércoles es donde cocinamos. Miércoles es donde nosotros cocinamos y es donde le enseñamos a la gente a hacer alguno de los purines y controlar algunas enfermedades. ¿Bien? Así es. Entonces, ciclo. ¿Este es completo o no? Este era el ciclo incompleto. Sí, exactamente. Este es un ciclo incompleto. Entonces, aquí ¿qué es lo que tenemos básicamente? Tenemos nosotros los huevos, tenemos nosotros las ninfas, o sea, cuando empiezan a crecer, ¿no es cierto? Bien chiquititas. Después tenemos los adultos. Y la diferencia que había entre la ninfa y el adulto eran pequeñas. Sí, exactamente. O sea, casi nacen como adultos y ya casi desde el huevo, cuando nacen ya empiezan a causar daño. Sí, así es. O sea, nacen con todo. Exactamente. Y entonces esto es como para interpretarlo, ¿por qué? Porque muchos de los insectos benéficos van a ir alimentándose, algunos se alimentan de los huevos, algunos se alimentan de adultos, otros se alimentan de ninfas, de estadios jóvenes, por así decirlo, ¿no? Son más chicos y son más fáciles. Claro, ¿no? Entonces, es como para interpretarlo de por qué esto está dentro de la clase. Así es. Bien, perfecto. Entonces, dentro de lo que es insectos, arrancamos por pulgones. ¿Bien? Picador suctor, dice el aparato vocal. ¿Qué? Dale, entonces, a ver que creo que se nos trancó un poquito. Bien. Picador suctor. Pulgones, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son pulgones, Pablo. Mirá. Ese, para el que no conoce, acá en nuestra zona se da mucho en el rebrote de la rosa, que no tiene que en la huerta, ¿no? Sí, pero ahí se suele forrar de pulgones y es muy característico. Como decías vos,
sabiendo qué aparato bucal tiene, Exacto. vemos el daño que ocasiona. Exacto. Donde vos decías bien, por ahí la rosa no tiene nada que ver con lo que es la huerta, pero muchas veces encontramos rosas adentro de la huerta. Porque hablábamos en la clase pasada de tener dentro de la huerta mucho color, mucho sabor, mucho aroma. ¿Y por qué no tener una planta de rosa adentro de la huerta, no? Ahora, los pulgones, si nosotros lo damos vuelta a la hoja y miramos hacia la parte de abajo, es donde vamos a encontrar la mayor presencia de individuos de pulgones. Tiene que ver porque son sensibles, ¿no? Son muy sensibles, entonces no están expuestos, normalmente están por debajo y aparte por el daño que normalmente están en las hojas que brotan y están debajo, en vez de la hoja. Exactamente, ahí es donde nosotros lo vamos a encontrar. Los pulgones, como bien lo dice el nombre, que son pulguitas muy chiquitas, que lo vamos a encontrar cuando vamos a ver tipo comunidades de pulgones. Así es. Es muy difícil verlos de a uno. Son chicos. Son chiquititos. Pero aparte muy es como que están siempre en sociedad, diríamos. Y lo vemos de esta manera, como vemos ahí en esa imagen, ¿viste? Como que un montón de puntitos y ahí es donde nosotros vamos a encontrar pulgones. Ahora, a lo que decíamos, Pablo, miremos lo que son los aparatos bucales. ¿Qué significa el aparato bucal? Dice la primera frasecita que está ahí puesta arriba, picador suctor. O sea que se alimenta de la savia. De la savia. ¿Y qué es lo que hace? Es como si fuera, si yo siempre le digo a la gente cuando doy un curso de plaga, ustedes imagínense una botella llena de aire, que nosotros la cerramos a la botella, la colocamos una aguja que tiene una jeringa, ¿sí? La colocamos la aguja dentro y la empezamos a succionar. ¿Qué es lo que pasa? La botella va a empezar a hacer vacío y se va a empezar a arrugar. O sea que vos me estás diciendo que estos provocan que se arrugan las hojas. Exactamente. Entonces, cuando yo me voy y miro la hoja de la verdura que tenga, o vos decías de la rosa, y muchas veces vemos en cítrico esto, y vamos a estar hablando, o sea, los técnicos van a estar hablando cuando den el curso de cítrico. Cuando veamos hojas enruladas, ¿qué es lo que puedo llegar a ver? Es síntoma de un picador suctor. Él pica y comienza a chupar. Es sencillo, es así. Como ataca el brote, o sea, la hoja tierna, acuérdense que es un animal muy chiquito, que va a ir a atacar hojas tiernas, ¿cuál es la defensa que tiene la planta? La epidermis, que ustedes también lo dieron con otra clase. Totalmente. Entonces va a ir a atacar a los que tienen la piel más sensible. Claro. Entonces va a ir a la hoja tierna. Exacto. Y vamos a ver los brotes tiernos. Exacto. Entonces, ahora, si yo tengo ataca brotes, o sea, todas estas plantas que nosotros comemos hojas tiernas, si nos atacan pulgones no podemos cosechar nada. No, por supuesto. No, por supuesto. O sea, ahí es donde nosotros debemos, es como que tener cuidado y ir haciendo el ojo, ir prestando atención, ¿sí? El aparato bucal nos dice mucho. Así es. Sobre todo, nos puede llegar a clasificar, porque vamos a ver que muchos insectos tienen este tipo de aparato bucal, ¿sí? Y luego, así diciendo, bueno, como tenemos hojas enruladas, es un picador suctor, y después entramos a ver qué tipo de plaga sería, ¿no? ¿Qué tipo de insecto sería? En este caso hablamos de pulgones. Vamos a ver otro ejemplo. Adelanto si cuento que los pulgones también, al ser tan chiquititos, también suelen tener asociaciones, ¿no? Sí. A veces vemos la hoja enrulada y vemos las hormigas. Exacto. Y decimos, no, la hormiga es el culpable. Y es en realidad el pulgón, como es chico y tan débil, tiene asociaciones para que las hormigas la protejan. Totalmente. Y después de la hormiga viene una enfermedad que vamos a hablar que la vamos a ver la clase que viene. Así es. Ácaros, Pablo. ¿Sí? Ácaros es otro de los insectos que nosotros vemos muy a menudo adentro de la huerta. Este es el bicho colorado que decimos nosotros. Exactamente, la que arañuela anda por pasto y te pica el bicho colorado. Sí, cuando nosotros de chicos jugamos en el piso y después como que nos pica, ¿viste? Queda todo colorado. Este es el famoso bichito colorado, ¿sí? Estos son ácaros. Ahí, vamos. Fíjense ustedes, perdón, pasa que estoy quedando poco de pila con mi... Fíjense cosas técnicas nos exacto. Podemos encontrar las hojas así. Es como que las hojas empiezan a quedar de un color blancuzco, o sea, blanquecino, ¿no es cierto? Pasaste una fruta también que estaba igual. Y ahí vamos a ver, perdón que este está bastante
Mi pila por lo visto no lo vi de cambiarlo. Entonces, ahí está. Veamos de qué vemos Parece- un fruto. Fíjate vos cómo también de un lado del fruto vemos que queda de ese color blanquecino. Parece ¿sí? que tomó sol. Es como que si hubiese tomado Cuando sol. te quemás y te descascarás. Exactamente, ¿sí? Pasamos entonces- un poquito, fíjate esta fruta. Ahora, en esta fruta, ¿qué es lo que pasó? En el primordio, o sea, vendría a ser en la yema, donde empezó a dar origen al fruto, Se forma el fruto. empezaron a rascar. Y ahí empieza a deformar el fruto. Entonces, Esto ocurre si rascan, mucho. no son picadores suctores. Exactamente, Ah. ¿sí? Bien, estamos mostrando algunos de los daños que se ven. Ahora, fíjate lo que dice, fíjate lo que dice ahí. Raspador. Raspador Suctor. suctor. Sí. ¿Qué es lo que hace? En lugar de picar y succionar, comienza a raspar, tiene como un estilete, es como que si tuviera una pequeña uña, y lo empieza a raspar, Ese es el mismo raspar. daño que nos hacen los ácaros que atacan a animales, diríamos. Sí. Y a nosotros también Sí, nos suele agarrar totalmente. ácaros que en Totalmente. la piel, que lo que hace es como que se nos paspa la Sí, piel sí. y nos pica mucho porque están ¿Sí? totalmente siempre raspando la piel y generando una herida. Bueno, en la planta genera lo mismo. Exacto. Y cuando lo va raspando, así como vos bien decís, nuestra piel o O la epidermis o de la planta. epidermis de la planta, como le va sacando esa protección que tiene, eso queda al aire y se oxida. Entonces, es por eso que vemos de ese color. ¿sí? Y la fruta ese fue un ataque de muy chiquita Exacto. y generó daño, ¿no? Exactamente. Seguimos un poquito. Aquí tenemos algunas chinches. ¿sí? ¿Este también picador suctor? Otro. Este también es picador suctor, totalmente. Tenemos la común, que es la chinche verde, que encontramos en cualquier huerta, donde vos bien decías que es picador suctor. Ahora, esto no es un ataque, o sea, esto no es un síntoma de chinche propiamente dicho, pero ¿por qué, Pablo? Porque las chinches tienen un problema. Las chinches no solamente pican y succionan, sino que son transmisoras de virus. ¿Sí? Yo he visto O sea, ataques ¿me- de chinches. ¿Me explico? Sí. He visto ataques de chinches Ajá. en arveja. Ah, claro. Claro. Ahí vemos, me voy a cosechar mi Claro. arveja y cuando saco están todas las chauchas vanas con los Totalmente. granitos chiquitos porque va al fruto derecho. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? De que el fruto es como que La chaucha está sí, vacía está vacía. con los granos todos Achamuscados, achamuscados, sí. muertos adentro, pues se chupó la savia lo que del- había de la- dentro, de lo ¿no? que había dentro, tal Bien, cual. seguimos un poquito más. Fíjate, gran problema en las huertas. Hormigas nos preguntaron un montón, Hormigas. ya tengo hormigas, ¿no es cierto? Ahora, las hormigas tienen como una diferencia, por así decirte, con respecto a los demás insectos. ¿Cuál es la diferencia? Que las hormigas son uno de los pocos insectos que no vuelan. A ver, vuelan en su periodo de apareamiento. Ahora, La parte reproductiva. en la parte reproductiva. Ahora, en la mayoría de la vida de la hormiga solamente camina. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eso me ayuda en el momento del control de hormigas, ¿sí? Porque yo puedo estar protegiendo, por así decirlo, puedo colocar algo en un tallo de algo para que la hormiga no puedan subir. Pero vos te estás adelantando. Me estoy Pará, adelantando, no, pero no. lo que quiero decir es alguna de las ventajas y el por qué, cómo yo puedo controlar Pero sencillamente. así en la foto te puedo decir que la hormiga tiene cortador. Es cortador. Ahora, Cortador. fíjate vos cómo va llevando esa hoja con la boca. ¿sí? Así es. Y netamente es cortador. Y otra cosa que puedo Sí, adelantar de la hormiga, sí. ya que adelantaste, Dale, bueno, dale, la dale. hormiga, no todas las hormigas son malas, ahora Sí. vamos a ver, y la hormiga que nos interesa, que es la que se alimenta Ajá. de plantas, le voy a adelantar como para pensar, porque he leído varias consultas que hago con las hormigas son agricultoras. Exacto. Las que se alimentan de plantas no se alimentan directamente de la planta. Así Entonces, las estrategias de control son tratar de controlar a la colonia de hormigas y no a la hormiga individual, porque si no vamos a estar Totalmente. matando todo el día Sí, hormigas sí. y no vamos a controlar. Vamos Entonces, a perder piensen- tiempo, ¿no? Sí. Quédense enganchados para la clase que viene, Exacto. pero pensemos en el todo acá. Exacto. En el caso de las hormigas hay que controlar la colonia entera. Y otra cosa, la mayoría de las hormigas
no, son benéficas para la huerta. Exacto. La mayoría. Exacto. Tenemos acá Sí, en sí. Argentina tenemos dos grandes familias que se alimentan de plantas y que son las que por ahí comunes, diríamos, pero son pocas las que se alimentan Sí. de las hojas, diríamos. Totalmente. En esto lo que vos decías, como son agricultoras, no se terminan de alimentar de las partes vegetales, sino que terminan acarreando dentro del hormiguero y le dan de comer a un honguito que está ahí adentro y ellas se alimentan del hongo, ¿no? Es más, ahora en esta época cuando estamos entrando al invierno vemos grandes caminos de hojitas Exacto. y como llueven hojas de los árboles porque justamente ayer ¿Sí? andábamos por una chacra y había una naranja que estaba toda cayéndose la oreja y Exacto. las hojas y llena de hormigas acarreando hojas, ¿no? preparándose para el invierno, ¿no? Exacto. Seguimos. Trips, otro de los insectos que nosotros podemos ver el síntoma dentro de la huerta. ¿Por qué? El trips Porque es chiquitito. este insecto es chiquito, donde es prácticamente el tamaño medio milímetro, ¿sí? O sea, hay que verlo, medio milímetro. Tenés que Yo no lo ponerlo, veo, yo sí. no lo veo, por eso uso de ojo, yo no lo veo. Una lupa, pero ¿quién va a andar? Claro, Es más fácil totalmente. ver el daño. Ahora, ¿cómo yo lo veo? De la misma forma como veíamos los ácaros, ¿sí? Ahora, veamos siempre la cebollita de verdeo, la puntita de la cebollita de verdeo es como que nosotros la vemos de un color de vuelta blancuzco, Como si se hubiera quemado. como si se hubiera quemado, ¿sí? Entonces, el trips se ve muy favorecido con los periodos de sequedad, o sea, cuando hay falta de agua, es donde tenemos mucho más ataques de trips. O sea, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vemos. ¿Otra planta de rosa? Claro, pero es nada más que para ver cómo es el síntoma. Fíjate vos cómo está completamente arrumbrada, la oxidada, ¿no? Muy parecida a la foto de la naranja del ácaro, ¿no? Totalmente, que se veía totalmente. toda raspada. O sea, ¿por qué? Porque su aparato bucal es raspador, suctor, ¿sí? Son insectos muy pequeños. Ahí fíjate vos que ahí nos dice que su tamaño es de 1 o 2 milímetros. No, O sea, no, lupa. nada, lupa, totalmente. Veamos la hoja nomás. Exactamente. Bien, seguimos. Mosca blanca. Todo aquel que quiera tener alguna planta de solanaceae en su casa, alguna planta de morrón, alguna planta de tomate, alguna planta de berenjena, indudablemente va a tener problema de mosca blanca. Es un insecto que ataca mucho a lo que son las solanáceas. Hasta inclusive te cuento, Pablo, que en el INTA de Bella Vista hay técnicos especialistas que trabajan en entomología, en plagas, en cultivo de tomate, y se han dado cuenta de que hay unas avispitas que empezaron a surgir en la zona. Como había alta población de moscas blancas, estas avispitas vinieron como benéficos que aparecieron y hoy por hoy están actuando como para controlar ese equilibrio que nosotros hablamos hoy de la población de mosca blanca. Sí, eso. ¿Pero esas vinieron solas? Las avispitas, por lo que yo estuve escuchando de lo que hablaba uno de los técnicos, dice que aparecieron solas. Mira vos. A buena hora, ¿no? Sí, pues. Así que bueno, las moscas tienen dos alitas como las moscas que solemos ver siempre, ¿no es cierto? O sea, en verdad tiene las cuatro, pero la vemos esas dos. Pero tiene más, parecen más una mariposita. Exactamente, suelen parecerse más como unas maripositas. Y aquí podemos llegar a ver algunos de los daños. ¿Qué es lo que hacen? Chupan y se va achicharrando el fruto. Generalmente suelen estar atacando a los frutos. Y ese también genera que la hoja también quede media toda Sí, arrugada sí, por el totalmente. aparato bucal, ¿no? Totalmente. Y muchas veces en nuestras plantas de tomate se ven afectadas por moscas blancas, ¿sí? Vemos, como vos lo decías, estas son de aparato bucal raspador suctor, son muy favorecidas por las altas temperaturas y las humedades. Eso también hay que tenerlo presente. Acá. Verano. Pero esto coincide con lo que es el ciclo del cultivo, porque se suele hacer generalmente en el verano, ¿sí? Y a los que hacen bajo plástico también le da atacar porque le damos todas las condiciones, ¿no? Totalmente, así es. Así que bien, seguimos un poquito como para no quedarnos mucho en este tema.
Acá llegamos a los amigos. Eso es lo que solemos ver, le andamos corriendo, ¿no? Exacto, los gusanos. Esto es lo que nosotros hablábamos hoy. La importancia de conocer el ciclo biológico, porque cuando nosotros la vemos, y nos adelantamos hoy, las mariposas, nos ponemos contentos, ¿viste? Salimos corriendo, los chicos salen, quieren cazar mariposas, queda muy lindo, sobre todo cuando lo vemos al costado del agua o cerca de un arroyo, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando son orugas, los daños que causan, Pablo, porque se comen de todo, se comen absolutamente todo. Ahí dice aparato bucal masticador. Sí. O sea, el daño que vamos a hacer va a ser pedazos de hoja, comida, diríamos. Exactamente. Entonces, eso es lo que vamos. Pero, como decías vos, tenemos que ver el ciclo, ¿no? Exacto. Hay muchas, nosotros decimos mariposas, hay muchas que por ahí mariposas que conocemos como polillas, Ajá, que sí. son las que dejan su primer estadio, son las que más daños causan, diríamos que cuando es su fase de larva de gusano. Exactamente. Y el gusano, salvo que cuando fuera la etapa de mariposa que vuela, el gusano no vuela, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de controlarlo. Ahora, la cuestión es no llegar a la etapa de los gusanos. Ya, porque cuando me di cuenta me comieron media Pero planta. por supuesto, claro, ahí es donde nosotros podemos ir viendo las estrategias de cómo podemos controlarlos, ¿no? Hay uno de estos que es muy característico que se llama el gusano medidor. Viste que le llaman así porque como que va midiendo, ¿no es cierto?, cuando se va trasladando. Por eso puse una foto característica de cómo se va trasladando los gusanos. Te digo, cuando tenemos ataques de gusanos adentro de la huerta, prestémosle mucha atención porque los gusanos del día a la mañana nos puede generar mucho daño adentro de la huerta. El tiempo Bien. está sonando. El tiempo está sonando. O sea, esperemos que nos quedemos sin luz acá. Totalmente. Bien, alguno de los síntomas, fíjense. Bueno, este gusano se metió dentro de la fruta. Sí, o sea, sí, cuando sí, me sí, voy a sí. cosechar mi tomate voy a estar con el tomate vacío, ¿no? Sí, exactamente. O sea, gusano no solamente come hojas, sino que come todas las partes de los vegetales. Comen flores, comen hoja, comen tallo, comen fruta. Se alimentan de todas las partes Es más, de la algunos hoja. se meten adentro del tallo, Sí. se te seca la planta y está adentro del tallo. Uno de los temas que quiero no adelantarme, que hay que tener en cuenta en el caso de los gusanos, Pablo, es que no solamente causan daño porque son masticadores, sino que los gusanos, muchos de ellos actúan de noche y actúan de día, ¿sí? O sea, eso son una de las cosas que hay que tenerlo presente. Muchos de los insectos terminan actuando, o sea, interfiriendo dentro de la huerta o comiendo los vegetales generalmente cuando es de día, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos hacer los controles a la mañana muy temprano o a la tardecita. O sea, Ahora, buscarle cuando están activos. sí, exactamente. Ahora, sin embargo, los gusanos tienen como que hay que hacer un control. Bueno, hay que hacer un control. Ojo, nosotros pasamos las hormigas también suelen, hay épocas que trabajan Sí, de día sí. y hay épocas que trabajan de noche, entonces Totalmente. cambia cuando a veces de día no la vamos a encontrar y de noche llegamos y está nuestra planta sin hoja. Así es. Entonces, el gusano es uno de los insectos que hay que prestarle mucha atención cuando nosotros estuviéramos trabajando dentro de la huerta. Y vamos con el último dentro de lo que nosotros vemos como plagas adentro de la huerta, ¿no? Las babosas y los caracoles. Las babosas y los caracoles, exactamente. Uy, complicado. Complicado. También, otro de los Otro. insectos masticadores que te pueden llegar a atacar y que puede llegar a consumirte casi un cantero entero. Inclusive difíciles de encontrar. Cuando Sí. vas ya están comidos Sí. y te pones a buscar y no están Sí, porque sí. trabajan de noche De noche. normalmente. Totalmente. Y cuando se le dan las condiciones húmedas, ¿no? Sepamos de que nosotros podemos llegar a controlar algo de babosas y caracoles cuando nosotros manejamos bien el agua dentro de la huerta. Si nosotros tiramos abundante cantidad de agua, generamos encharcamiento, vamos a estar favoreciendo a que aparezcan caracoles. ¿Cuál que era la puedan- diferencia entre una babosa y un caracol? Es que el caracol tiene el caparazón y la babosa no.
Pero así son de la decirlo. misma familia. Son de la misma familia, totalmente, ¿sí? Y las dos Exacto. generan el mismo daño. Exactamente, ahí podemos ver la foto de un caracol que tiene el caparazoncito y la babosa no lo tiene, ¿sí? Pero, como decías vos, húmedo, o sea, fíjense cómo el equilibrio, ¿no? Si generamos, como hablábamos en alguna otra Ajá. clase, si generamos un ambiente con un riego controlado, con un riego justo o con un riego un poco más puntualizado, Exacto. hasta nos podemos ir olvidando de los caracoles. Si tengo un Totalmente. lugar muy húmedo, con poco sol, es como que, o con mucho follaje, terminamos teniendo el ambiente ideal para caracoles. Exacto, ahora en esto, ahí por eso puse la foto de este ataque de babosa. Fíjate vos cómo consumió, mirá, el daño que se va generando. Ahí es cuando nosotros vemos hojas que tienen pequeños agujeritos dentro de la hoja. O cuando nosotros vemos las hojas que son comidas desde los bordes. Ya empezamos a prestar atención y decimos, esto es masticador. Hay público que ya pregunta por algunos controladores, le digo, bueno, quédense y véannos la clase que viene, que Exacto. vamos a hablar de cómo controlar. Totalmente. Hay una batería de controles biológicos, inclusive lo que decía Gonzalo, ahora vamos a hablar de los benéficos. Así es. Si mantenemos el equilibrio, vamos a tener pocos ataques y Total. los controles van a ser más puntualizados. Sí, exacto. Entonces, lo que estamos aquí diciendo, y estos son los últimos dentro de lo que consideramos nosotros como plagas adentro de la huerta. Pero ¿sí? eran plagas, ¿por qué? Los que generan mayor daño, porque Pero- son herbívoros. Ah. ¿Por qué? Porque ellos van a estar consumiendo nuestras verduras adentro de la huerta. ¿Sí? O sea, comen verduras, por eso decíamos, la consideramos como las plantas. La consideramos enemigas ¿por qué? Porque nos van a comer lo que nosotros queremos cosechar. Exacto. No es que sean malos. Totalmente. ¿Entendés? Es porque nos van en contra de lo que queremos cuidar y cosechar. A diríamos. ver, Pablo, por algo están, ¿no es cierto? Por algo dentro de nuestro ciclo de la naturaleza están, ¿bien? Ahora, ¿qué pasaría si no estuvieran los herbívoros? Generaríamos un desequilibrio enorme dentro de los ecosistemas, Solo plantas. o tendríamos plantas y tendríamos consumidores secundarios, ¿sí? Y ahí- Y nosotros no somos consumidores netamente, o sea, no somos herbívoros, por así decirlo, Bueno, ¿no? pasa con el ser humano, ¿no? Sin Claro. herbívoros no tendríamos o sea, los carnívoros nos comerían a nosotros y nosotros estaríamos ahí en Claro. el medio, no sabemos qué. Sí, totalmente. Entonces, aquí es donde tenemos que tener precaución. ¿Qué es lo que estamos diciendo, Pablo? Prestemos atención a tres cosas, volvemos. Prestemos atención a tres cosas. ¿Qué es lo que hay que prestar atención? Es al tipo de insectos que nosotros estamos viendo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque algunos de los insectos son herbívoros y algunos de los insectos son carnívoros. Y algunos de los insectos son benéficos, por así decirlo, ¿no? Que nosotros aquí lo hemos seleccionado. Benéfico porque van a trabajar para nosotros. Porque van a estar ayudándonos a nosotros a mantener el equilibrio dentro de la huerta. ¿Bien? Primer punto. A un comentario, perdón. Dale, Acá hay dale. comentarios que dicen, apúrense que se nos comen todo. Bueno, si ya estamos teniendo un ataque grave de herbívoros, es porque no prestamos atención al equilibrio. Sí, totalmente. Probablemente, y me voy a adelantar a lo que todos los años hablamos de eso, probablemente pasa que como vemos todo lo que tiene patita y antenas Sí, son sí, bichos sí, y sí. lo vemos mal, Sí. salimos, yo siempre contaba en el vivo que ocupamos el insecticida Ajá. y salió medio caminando y la Lo aplasto. pisamos, claro. Y terminó, o sea, y ahí terminó. Y como decías vos, tenemos los herbívoros, que Exacto. son los que nos comen todo, Todo. y tenemos los carnívoros. Ahora, estos carnívoros, por lo que sé Sí. de la cadena trófica que Sí. yo tuve en la clase, se alimentan de herbívoros. Claro, y para eso, cuando nosotros hablábamos con Roque de la cadena alimentaria, y una de las últimas partecitas de la presentación de esa clase, que era la clase número 2, nosotros hablábamos de un triángulo donde teníamos cuál era la transferencia de la energía, la transferencia de la materia orgánica, y además de eso hablábamos del equilibrio poblacional, y que había un equilibrio dentro de las poblaciones, de productores, de herbívoros, de carnívoros, o sea, nosotros lo hablamos de productores, de herbívoros
y de lo que era este consumidor secundario que son los carnívoros, ¿no? Es decir, por ahí me adelanto, ¿no? Sí. Vos contabas en la clase el año pasado con las clases en vivo, es que si nosotros eliminamos toda la población, todo. herbívoros y carnívoros, porque Todo. no lo sabemos identificar, Exacto. vamos y matamos todo. Todo. ¿Cuáles son los que vuelven primero? Los primeros que van a aparecer son los herbívoros. ¿Y por qué está la comida? ¿Por qué? Porque son los que se van a alimentar de las verduras que yo estoy cultivando. Nunca van a aparecer primero los consumidores secundarios, que vendrían a ser los carnívoros. ¿Por qué? Porque no van a encontrar nada dentro de la huerta para comer. Si yo he matado los benéficos y a los que son herbívoros, los herbívoros tienen alimento. Son los primeros que van a aparecer. Ahora, los benéficos no van a aparecer. ¿Por qué? Porque ellos es como que van a estar deambulando adentro de la huerta. No van a encontrar a ningún insecto para consumir. Y se ¿qué van. van a hacer? Y se van a ir. Un poco como Ahora, contabas lo de la avispa, claro, esta nueva que salió, o sea, claro. tenían tanta población Totalmente. de maripositas, Exacto. de mosca blanca, Exacto. porque tenían tomate y empezaron a aparecer avispas que se alimentaban. Probablemente esas avispas estaban, Así es. no se habían identificado, no se habían visto porque la población era poca y no. Ahora rompimos el equilibrio, aparecieron y empezaron a aparecer las que controlan el equilibrio. ¿no? Claro, totalmente. Entonces, aquí es donde hay que prestar atención, Pablo. ¿Por qué? Porque cuando yo veo, y lo que fue el comentario, apúrense porque nos están comiendo todo, ¿no? Ahora, uso ese comentario. Cuando yo estoy viendo, Pablo, una elevada población de herbívoros, una elevada población de insectos, plagas adentro de la huerta, ¿qué significa? Que cometí un error en el pasado. De alguna manera, yo terminé eliminando a los benéficos, a los que me van a controlar esa población de insectos, plagas adentro de la huerta, y es por esto que yo estoy teniendo mayor cantidad de plagas. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, y me acuerdo mucho de los cursos que daban en función de la ganadería ustedes hace un tiempo, estamos muy acostumbrados, y por esto la huerta viene a contribuir en muchas cosas, estamos muy acostumbrados como seres humanos a querer soluciones ya, inmediatamente. Bueno, el ya. El ya, porque me comen todo. Somos muy ansiosos, quiero ya porque... Bueno, el A ver, caso del insecticida y lo aplasto. revisemos cuáles fueron nuestras actitudes y cuáles fueron nuestro accionar hacia atrás. A ver, nosotros también en el curso de cómo construir una huerta con Roque, hacíamos mucho hincapié en función de la planificación de la huerta. Por supuesto. Si yo no he planificado la huerta y la voy haciendo en lo que me va surgiendo y yo digo, mira, hoy a ver, ¿qué será que yo puedo hacer en la huerta? ¿Sabes qué? Hoy voy a controlar plaga. Y me voy allá y empiezo a controlar por todo lo que camina, como vos decías, todo lo que camina y vuela, es plaga, y voy allá y controlo todo. ¿Qué voy a generar? Voy a empezar a generar un problema que me va a empezar a surgir en el futuro. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo sería, vamos a ir a lo que son la clase que viene de algunos purines, pero tratemos de ir evitando generar algunas acciones adentro de la huerta y al principio nosotros nos vamos a poner locos. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha cantidad de... No vemos los resultados ya. Mucha cantidad de herbívoros, ¿bien? Pero dejemos que la naturaleza actúe. Dejemos que la naturaleza actúe. Dejemos de que empiecen a aparecer esos insectos benéficos que van a empezar a consumir a los que son herbívoros y ellos mismos van a empezar a equilibrar adentro de la huerta. Pero, ¿Me explico? Sí, seguro. Pero para también acordarse de todo lo que fueron viendo hasta ahora, ¿no? Hablábamos de tener distintas variedades para que no haya ataques parecidos, tener distintos, las aromáticas, tener flores, o sea, darle distintos colores a ambientes. Sí. Todo eso, controlar el agua, todo eso hacen a ir buscando el equilibrio y que no haya esa sobrepoblación que nos coma todo. Totalmente. Y a su vez, algunas aromáticas que decíamos en la clase pasada que atraen insectos benéficos, o sea, atraen a los carnívoros. Exacto. Entonces, vamos a ir, ya tienen mucha información como para ir teniendo ese equilibrio un poco más cerca. Ahora, es cierto lo que decís vos, no se apuren. Claro, no seamos ansiosos.
¿sí? Ya, porque me comen todo. Ya. Bueno, no seamos ansiosos. Y esto es lo que yo les quiero también compartir. A ver, no seamos egoístas con los insectos. Démosle también parte para que ellos consuman. Esto se aplica mucho, Pablo, en la agricultura extensiva. En la agricultura extensiva se deja un cuadro, vamos a poner el caso del maíz, se deja un cuadro para que los insectos consuman de ese lugar y después no estén consumiendo todo lo que tenemos alrededor. ¿Me explico? Sí, bueno, pero ¿Sí? a los que trabajamos en agricultura intensiva también sabíamos que en una época se no, por mataba supuesto, todo. no, Y después totalmente. empezamos a lograr esa resistencia que no había con qué matar hasta que empezaron a aparecer los manejos integrados, Sí. los umbrales, o sea, eso Sí. que decía vos, con saber hasta dónde empiezan a generar daño Sí. y hasta dónde es aceptable tener alguna hoja Por comida, supuesto, algún claro. fruto machucado, o sea, tenemos equilibrio. Sí, Porque, totalmente. como decías vos, si no hay herbívoros, no hay carnívoros, no hay quien los controle. No hay quien los controle. Y ahí vamos a tener que salir a matar nosotros. Y cada vez que yo hago un control y liquido todo, por así decirlo, ¿no? Mato todo, herbívoros y carnívoros. Una vez que yo hago el control, nunca van a aparecer los carnívoros. Siempre voy a tener mucha población primero de herbívoro y controlo de vuelta. Herbívoro y controlo de vuelta. Herbívoro. Y nunca le doy espacio a que esto se Tal aparezca. cual. Creo que me voy explicando. Nos vamos ahí, creo. Creo. Viendo el horario, vamos Dale. a contar algunos Vamos carnívoros. a contar algunos de los que son benéficos. Ahora, hay que prestarle atención, hay que conocerlos. Y son fáciles de conocerlos. ¿Por qué, Pablo? Porque la gran mayoría de los que son benéficos tienden a ser más grandes en tamaño de los que son los insectos herbívoros. ¿Sí? Bien, como algunos, por ejemplo, fíjate vos las vaquitas. ¿Sí? Esta la solemos ver muchas veces Sí. adentro de la huerta. ¿Sí? Sí, es la gran socia en cultivos intensivos. Pero totalmente. Hoy es una de las reinas de las controladoras biológicas, Pero ¿no? por supuesto, las vaquitas son unos insectos que son realmente benéficos adentro de la huerta. Ahora, si nosotros no las conocíamos, creíamos de que eran plagas y las terminábamos matando junto con las otras, estábamos generando un gran daño. Y hoy, sobre todo, que el Día del Medio Ambiente, estamos generando un gran daño ecológico. Aparato Y habla- masticador, me va a comer la hoja, Sí. chao. y hablemos de nuestra huerta, ¿no? Bien, tenemos entonces la vaquita. Algunas de las características que podemos ver de las vaquitas, ¿qué vendría a ser? Consumen los pulgones, consumen larvas de algunos de los gusanos. O sea, Consumen algunos huevos de las chinches. Exacto, tienen ¿viste? una variedad de comida bastante amplia Sí. y a su vez colores llamativos. exacto. Las vaquitas creo que son las más fáciles de reconocer, Sí, ¿no? sí, totalmente. Bien, seguimos con algunos más. Por ejemplo, tenemos nosotros la crisopa. Adentro de la huerta muchas veces solemos encontrar crisopa. Son grandes de tamaño las crisopas, o sea, la podemos identificar, la podemos ver a las crisopas adentro de la huerta, ¿sí? El gran problema, como vuelvo a decir, y en esto soy muy reiterativo, es que cuando nosotros vemos que caminan y vuelan, la terminamos Pero matando si todos a por vos no igual. me contás, yo lo voy a confundir con una mosquita Totalmente. blanca Bueno. en el vuelo más y Sí, sí. Por trato de eso- controlar todo. Exactamente, entonces por eso muchas veces es conveniente dejar que la naturaleza actúe adentro, que esté trabajando y que nosotros podamos interferir, pero muy poco. Lo de lo que hablábamos hoy cuando vos hablabas de esta situación de la pandemia. Cuando nosotros los seres humanos empezamos a quedar un poquitito más en casa, que empezaron a aparecer los animalitos, a caminar por las calles, veíamos fotos de muchos lugares, de muchas ciudades. Bueno, lo mismo pasa en la huerta. Tratemos de intervenir lo menos posible. No significa no ir a trabajar en la huerta. No. Yo lo ¿No? que siempre le digo a los alumnos es los que tratamos de, justamente lo que decías Sí. vos, planificar y conocer todos los ciclos para que esos ciclos aprovecharlos y terminen trabajando para nosotros. Exacto. Somos los seres humanos en Ajá. este caso. Entonces, nosotros a la naturaleza no la vamos a cambiar de golpe, sino aprovechemos ¿cómo se dice? El sol, la humedad, aprovechemos la fisiología de la planta, aprovechemos la fisiología y entomología de los insectos, De los insectos. para que trabajen para esa huerta, para ese fruto que le quiero sacar, ¿no? Exacto. O
sea, vemos como una de las frases que se menciona muy a menudo es la naturaleza es sabia. Bueno, si la naturaleza es sabia, dejemos que la naturaleza actúe en el ambiente. Nuestra huerta es un ecosistema y entendámoslo de esa manera. Nuestra huerta es un ecosistema. Cuando ustedes quieren enseñarle ecosistema a los chicos que van a la huerta, llévenle a la, que van a la escuela, llévenle a la huerta. Ahí tienen todo. Ahí tienen todo. Ahí podemos enseñarles. ¿Me mostrás de todo. alguno más? Sí, totalmente. Por favor. Ahora, no quería dejar de mencionar que por ejemplo, come pulgones, come algunos de los trips. Así que son controladores. Comparten con la vaquita. Con la vaquita. Vamos a ver algunos más, como por ejemplo tenemos nosotros, y este es muy característico. Este es muy correntino, el mamboretá. Totalmente, el mamboretá o el tatadios también, sí, que se conoce, ¿no? Mantis religiosa es la más mundial, diríamos. ¿Por qué? Porque es como que si estuviera rezando con las manitos para adelante, ¿no es cierto? Esta es una gran carnívora, suele haber de todos los tamaños, y a su vez es impresionante la cantidad de variedades que parecen que se camuflan, sí, con la naturaleza. Ahí parecen hoja, parecen palitos, ¿Por qué? Porque es su estrategia para cazar los insectos, ¿no? Pero Pablo, lo que hablábamos en un momento con Daniel, cuando hablamos de fisiología o que hablábamos de cómo funcionan las plantas. Las plantas son verdes, ¿por qué? Porque hacen fotosíntesis y porque tienen cloroplasto, ¿sí? A través de la clorofila. Ahora, muchos de los insectos que lo vemos que son de color verde, no significa que son verdes porque hacen fotosíntesis. No, la naturaleza lo dotó del color verde, como hemos visto una chincha verde, ¿sí? La naturaleza lo dotó de ese color, ¿para qué? Como para que se pudiera camuflar y para que pudiera, en este caso, la mantis religiosa, ahí ahora se ha hecho, ¿viste? Alimentarse de esos insectos que está buscando. La chinche para que se pueda camuflar para que los otros no lo ataquen. Lo bueno de la mantis es que al ser de tamaño más grande suelen consumir más de esos insectos más grandes, gusanos. Fíjate en la foto. Es una langosta, era una langosta. Sí, totalmente. Fíjate en la foto cómo nos viene a contribuir dentro de la huerta, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos transmitirles. En la clase de hoy queremos transmitir de que no vayamos con la ansiedad a querer controlar rápidamente un problema. Dejemos un cachito a que la naturaleza vaya actuando. ¿Sí? La clase que viene vamos a hablar de los purines, que la mayoría son repelentes. No hay insecticidas que nosotros vamos a hablar de insecticidas directamente a matar. Nosotros aquí no vamos a hablar de matar insectos, ¿sí? Aquí no. Aquí vamos a hablar primero de empezar a convivir con ellos, porque son parte del ecosistema, son parte de la naturaleza. Y después, cómo podemos, junto con los benéficos, ir controlando o bajando el nivel poblacional de los insectos. Que nos generen daño. Que no generen tanto daño dentro de la huerta. Bajar el nivel hasta donde nos generan daño. Mostrame un par más porque detrás de cámara nos dicen así. No, ya estamos casi por terminar. Tenemos algunas de las chinches que también son predadoras. ¿Sí? No todas las chinches comían. No todas las chinches son herbívoras, ¿sí? Tenemos algunas de las chinches que son también predadoras, ¿bien? Pero como siguen siendo picadores suctores, las chinches, ¿qué es lo que se van a alimentar en su mayoría? De huevos. ¿Sí? Mira. Es como para que lo vayas teniendo presente. ¿Qué es lo que van a controlar? Lo que son ácaros, pulgones, moscas. Ahora, ¿qué es lo que consumen? Huevos y larvas. ¿Por qué? Porque son los más chiquititos, los estadios más chicos. Por su aparato bucal. Por el aparato bucal. Sí. No dejan de ser picadores suctores. Mira. ¿Sí? Bien. Seguimos un poquitito Creo más. Que ahí entonces. Había hormigas. Acá la libélula. La libélula. ¿Sí? Que es uno de los controladores de los... Nosotros acá le decimos aguacil. Claro, el aguacil. Que lo solemos ver muchas veces por arriba de los estanques con agua. Verano. En el verano. ¿Por qué? Porque terminan consumiendo huevos de moscas, huevos de mosquitos. También en su estado larval creo que ataca, que se alimenta de las larvas de mosquitos. Sí, es este, exactamente. Entonces, veamos cómo aparece otro de los insectos benéficos. Ahí dice, controla mosquitos, controla una gran variedad de insectos adentro de la huerta, sobre todo cuando son ninfas, a lo que vos decías, cuando son en estadios larvales. También actúan no solamente como adultos, sino que también como larvas, ¿no es cierto? Este es completito. Todo su ciclo está alimentado. Totalmente. Un poquito más seguimos, tenemos las avispas, como hoy te comentaba yo,
de las avispas que eran parásitas y que se alimentaban de la mosca blanca. Tenemos muchas avispas que son parásitas y que se alimentan no solamente de moscas, sino que también se alimentan de Nosotros orugas. en realidad en avispas separamos avispas, son todos himenópteros, Sí. y separamos avispas de hormigas que son son todos himenópteros, ¿no? Lo único que las avispas tienen alas y, o sea, en todo su ciclo, no Sí. solo para su parte reproductiva, y las hormigas son himenópteros solo en la fase reproductiva, ¿no? Pero hay hormigas, o sea, las avispas normalmente hacen en realidad algunas que cazan adultos y se las dejan para comer a Bien. sus larvas, y otros. Una pregunta que nos hacen allí, Pablo, sí, las vaquitas verdes son plagas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Así como son las chinches, podemos llegar a dividirlas entre algunas que son herbívoras porque se alimentan de los vegetales y otras que son carnívoras porque se alimentan del jugo de los insectos. Tenemos las vaquitas que vamos a encontrar de los dos lados. Vaquitas que son herbívoras, que se alimentan de vegetales, y algunas vaquitas que son carnívoras, que se alimentan de los insectos. Bueno, ¿sí? pero por eso... En este caso, la vaquita verde, ella sí se alimenta. Por eso, ahí vamos a lo que hablábamos hoy temprano, observarnos. Conocerlas, totalmente. Buscar, o sea, porque no todo, a veces buscamos y si la encontramos que están comiendo, Así es. Entonces sin saber de entomología, Claro. por suerte hoy tenemos herramientas que vamos buscando por características que claro. van saliendo, pero... Y vaquita verde vamos a encontrar mucho en lo que son cucurbitáceas, en lo que son zapallo, sandía, melón, pepino. El zapallito de tronco, ustedes pierdan cuidado de que van a encontrar una gran población de vaquitas verdes. Yo no es una vaquita, Ajá. ¿no? Pero el bicho moro Claro. es carnívoro y parece una vaquita, pero te come todo, ¿no? Totalmente, así es. Che, yo Bien. miro la hora y nos está quedando Dale, 5, dale, dale. No hay problema porque esta ya vendría a ser la última, que son las hormigas carnívoras. Vos nos hablabas hoy. Nosotros cuando vemos hormiga creemos que todas las hormigas son malas. No. En esta en realidad hay que tener cuidado porque estas pican y pican fuerte, y normalmente al ser, como yo le decía, himenópteros, o sea, son avispas sin alas, Sí. algunas no solo muerden, sino también pican con aguijón, sí. entonces suelen ser... Ahora, si yo las tengo controladas y sé dónde están los hormigueros, Sí. van a ser unos socios fantásticos, porque no van a dejar todo limpio. Es lo que yo te decía hoy, Pablo, conocerlas, conocer nuestra huerta, que nosotros no es tener una gran actividad dentro de la huerta en función de querer controlar los insectos, sino que nosotros vayamos, que trabajemos en la huerta, hagamos todo lo que hablábamos de la siembra, los trasplantes, las podas, los raleos, etcétera, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a la huerta, trabajamos adentro de la huerta, conocemos dónde están los hormigueros, sabemos cuáles son los insectos que medianamente rondan adentro de nuestra huerta, qué mejor que tener una hermosa huerta, ¿no? Así es. Ahora, si nosotros sembramos y queremos ir a la huerta únicamente como para cosechar, y capaz que no vamos a encontrar nada, ¿sí? Ahí preguntan las langostas. Ajá. Bueno, las langostas es una plaga hasta bíblica. Totalmente. O sea, inclusive para los que miran, estos últimos tiempos hubo grandes mangas de langostas. Es una plaga que siempre está en peligro. Nosotros, por suerte, siempre encontramos algunas. Exacto. No llegan a ser mangas tan grandes, pero es algo que al ser masticador Sí, se come todo. se come todo, Y totalmente. normalmente también trabajan de noche. Exacto. Cuando nos damos cuenta se comieron todo, llegamos hasta sin hojas. Exactamente, o sea, las langostas también hay que tener cierto cuidado porque son consumidoras muy voraces. ¿Qué significa esto? Que en muy poco tiempo, así como hablábamos de las orugas hoy, en muy poco tiempo y las hormigas, en muy poco tiempo capaz que te pueden dejar sin huerta. ¿sí? Pero otra pregunta que hacen es la diferencia entre las vaquitas benéficas y las herbívoras. Ajá. Nosotros la benéfica que la reconocemos muy fácilmente es La coloradita, que habíamos visto en la foto. la naranja con manchitas. Exacto. Hay una negra con manchitas, Exacto. pero
Si uno busca, por suerte siempre le digo hoy tenemos la herramienta del teléfono, tener internet. Y al tener tanta variedad de gente de distintos lugares, habría que buscar cuáles son las vaquitas benéficas de cada zona, ¿no? Nosotros acá tenemos la naranja con manchitas y la negra con manchitas blancas. Claro. Y después, muy parecidas todas a la verde que se alimenta. Ahora, también es fácil, ¿no? La vaquita naranja o la vaquita benéfica suele estar cerca de ninfas o está cerca alimentándose de insectos, y la que es herbívora suele estar en la flor comiéndome la flor. Entonces, observando voy a darme cuenta cuál es una y cuál es otra, ¿no? Sí, tal cual. Por eso, Pablo, es lo que decimos a la gente. ¿Qué es lo que quiero yo que se lleven del curso? Primero, no todos los insectos son malos, ¿sí? Primer punto que yo quiero que se lo lleven del curso. Segundo punto, conozcamos a los insectos. En el hecho de conocer a los insectos vamos a estar hablando de conocer cuál es bueno, cuál es malo, conocer medianamente de que está compuesto por, vamos a llamarle 4 estadios: huevo, etapa joven, etapa adulta, y después nosotros tenemos ya el adulto que vuela, por así decirlo, como en el caso de la mariposa, ¿no? Bien, después, ¿qué es lo que quiero yo que se lleven de la clase de hoy? Que vamos a distinguir a los insectos que son herbívoros, los que son plagas, en función de su aparato bucal. Eso es lo que me va a indicar a mí, primero de todo, qué tipo de insecto es el que está actuando dentro de la huerta. Si es un picador suctor, las hojas se enrulan, ¿bien? Se enrulan, bien. Se arrugan. Se arrugan, bien. Lo que son raspadores, vamos a encontrar oxidados. Esa que quedaba como que se iba despelechando la hoja o el fruto. Exactamente. Los masticadores, vamos a encontrar... Me va a faltar pedazos de hoja. Me va a faltar o en el medio o en los bordes, me va a faltar pedazos. Después entramos a indagar qué tipo de insecto es. O si es una vaquita, si es una chinche, si es un trips, si es un gusano, si era una hormiga. Después entramos a ver eso. Y un poco lo que decías, Ajá. ir en momentos, ¿no? Sí, de la sí. huerta, no están siempre. Exacto. O sea, ir o muy temprano o a la tardecita, Claro. ir y observar un poco, observar el en vez de la hoja, observar los brotes, si son de esas hortalizas que nos consumimos la flor, normalmente vamos a tener pulgones que van a estar en la parte tierna. Claro. O sea, ir observando un poco ese equilibrio que Exacto. buscamos, ¿no? Exactamente. Y después de eso, entendamos que si tenemos una elevada población de herbívoros, una elevada población de plagas, es porque algo mal estamos haciendo. Los corrí, a los carnívoros probablemente. Los corrí. Maté todo, vine con insecticida, maté a todo. Todo. Y bueno, ¿quién vuelve primero? El vecino que come verdura. El insecto. ¿Quién es el primero que viene? A ese insecto que es plaga, adentro de la Sí, huerta. estamos con el tiempo cumplido. Bien, No estamos... dame 2 o 3 minutitos más, no más que eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando aquí? Mantener ese equilibrio. Entendamos de que la naturaleza actúa por sí sola. La huerta es un ecosistema, no nos pongamos locos, calmemos un poquito las ansiedades. Así es. Va a costar un poco el tiempo, seguro. Así como el tener que sentarse a planificar la huerta, el sentarse a mirar un poquito de dónde tengo mayor cantidad de sol, cuál es la planta que me está generando sombra, dónde debo empezar a podar. Buscar la estrategia Buscar de riego la estrategia de riego que más me adapta a la huerta, ¿sí? Son un montón de factores que tengo que ir prestándole atención, y van a ver de que si nosotros empezamos a hacer algunas prácticas agroecológicas, hay muchas de estas ansiedades y muchos de estos problemas que van a empezar a acomodarse solitos. Yo te digo, la huerta es apasionante. Total, y a mí no me es encanta. para todos. A mí me encanta. Porque A mí la para huerta... los que somos muy ansiosos no Sí. tenemos que bajar mucho la ansiedad. Sí, pero sí, es fantástico. es fantástico. Hay una preguntita ahí que dicen: Dale. los grillos son plagas. Mira, yo lo que conozco de grillos, hay variedades que suelen ser atacan mucho todo lo que son Sí. césped, porque suelen ser comerse raíces que son subterráneos.
Pero bueno, por eso digo, hay variedad de grillos. Nosotros acá tenemos el grillo topo, que acá le dicen perrito del agua, Ajá. que ese solemos encontrar normalmente los ataques en césped, donde encontramos manchones y suele haber como algunos gusanos que tenemos de suelo. Eso. Pero bueno, normalmente esos son más difíciles de controlar y se los controla afuera. Y los grillos negros, la verdad que no tengo bien cuál es, pero nunca he visto ataques en verduras, diríamos. Adentro de la huerta no conozco mucho como ataque de grillo adentro de la huerta. Pero bien dijiste vos. Aquí también basémonos de la herramienta tecnológica del teléfono y el uso del internet. Saquemos, si tenemos oportunidad hoy con el teléfono, saquémosle una foto. Después podemos llegar a hacer mejor el zoom y lo demás. Y indaguemos en internet, ¿sí? Dentro del internet que encontramos mucha información, seamos conscientes de que la información que nos pueda servir y la información que no nos pueda servir. ¿Sí? Buscando esas herramientas que dimos, ¿no? Claro, para ser por corto, supuesto. dimos las herramientas, aprendamos el aparato bucal, aprendemos, Sí. fijémonos el daño, busquemos si encontramos hojas dañadas, frutos dañados, qué es lo que está generando el daño y empecemos a actuar en consecuencia. Exacto. Ahora, no vamos a lograr de ella, justamente dicen que la orgánica es más... siempre encontramos lo bueno del orgánico y encontramos los frutos naturalmente como Sí, están, ¿no? totalmente. Ya les digo, el tiempo es tirano. Claro. Es apasionante hablar de esto, pero bueno, tenemos que Bien, ir saludando bien. a la gente que nos Les saludamos. Por favor, le pedimos no dejen de compartir este video, así entonces llegamos a mayor cantidad de gente posible. Estamos seguros de que a muchos le van a servir este video, no solamente a los que están haciendo el curso, sino que mucha gente que por ahí no se enteró del curso y está teniendo problemas de insectos y también se están volviendo locos en su casa No, porque, pero- y aparte porque no saben el- cómo controlar y lo demás. Y aparte Entonces, el miércoles. y el miércoles, El miércoles damos algunas recetas como para Así es. ahuyentar a esos Totalmente. bichos. no dejen de compartir, que Dios los bendiga, nos vemos el miércoles que Nos viene vemos el miércoles, a las gracias 9. a todos. Saludos a todos.